Buenos días. Culmina hoy el reinado de don Juan Carlos, 39 años, que tocan a su fin en unas horas. El rey va a abdicar en el Palacio Real y mañana proclamación de Felipe VI. Ahí, en el Congreso de los Diputados. Estas son las imágenes que nos están llegando en estos momentos. Ese es el cojín donde va a jurar la Constitución. Las dos principales sillas son las de los nuevos reyes, Felipe VI y la reina la princesa Leticia. Esas dos sillas son donde se sentarán la reina doña Sofía y la infanta Elena. Estas son las imágenes que nos acaban de llegar, todo listo, todo preparado en el interior del Congreso de los Diputados, donde mañana va a tener lugar esa proclamación del nuevo rey, Felipe VI. Ese es el atril desde donde el nuevo rey pronunciará su discurso. Imágenes que nos están llegando en estos momentos desde el Congreso de los Diputados. María Yapar, dispositivo del interior todo listo, dispositivo de exterior también, todo a punto y además con un gran despliegue de seguridad. Mañana frenética aquí en la carrera de San Jerónimo. Hemos visto ensayar los desfiles de los tres ejércitos y de la Guardia Civil y ya se han escuchado los primeros Viva España y Viva el Rey. El tráfico se corta de manera intermitente, hay turistas pero también muchos ciudadanos que vienen a curiosear los preparativos. Ahora mismo los bomberos están colocando el dosel que cubrirá parte de la Puerta de los Leones. Esta tarde a las 6 en el Palacio Real, en el Salón de Columnas, el rey Ana Gamar va a sancionar la abdicación en su hijo Felipe VI. Justamente a esa hora, a las 6 de la tarde, es cuando está previsto que el rey sancione esa ley de abdicación. Será aquí, en el Palacio Real, en el Salón de Columnas, un salón que no ha sido elegido de manera fortuita, sino que ha sido elegido porque ha sido ya escenario de actos muy institucionales, históricos, muy importantes para España. Una ceremonia corta y solemne, dice desde Zarzuela, en la que no se espera que el rey haga un discurso, pero sí que tenga un gesto con el nuevo rey. La última cena del rey, por cierto, en las últimas horas, iniciativa de un exministro socialista, del ministro del Interior, José Luis Corcuera, y en ella Nayara Aguirre, miembros de gobiernos socialistas y de gobiernos también de la Unión de Centro Democrático. Sí, fue una cena muy familiar, nos cuentan, una despedida muy especial, por cierto, organizada, como decías, por expolíticos de la transición y por empresarios. Fue aquí, en este restaurante de la Casa de Campo, restaurante Currito. La cita era a las 9 de la noche, el rey llegó 10 minutos después, a las 9:10, y aquí estuvieron aproximadamente hasta la 1 menos cuarto de la mañana. Luego conoceremos más detalles de esa cena despedida, la última cena del rey Juan Carlos como rey. A estas horas también último acto del príncipe Felipe en el Instituto Elcano. Victoria Collantes, ¿alguna novedad? Pues ninguna novedad, seguimos esperando. El príncipe don Felipe tiene que aparecer en los próximos minutos. Hoy será el último acto antes de asistir al Palacio Real esta tarde a las 6 de la tarde para asistir a la firma de la ley de abdicación de su padre. 12:25, Ramón Pérez Maura, un día de muchísima trascendencia para el rey. Yo no sé si él alguna vez imaginó que sería un día como hoy donde abdicaría, o quizás durante mucho tiempo pensó, me muero de rey. Probablemente sí, ¿no? Eso es lo habitual, eso es lo que ha ocurrido en España normalmente. Esta es la primera vez desde Carlos V que un rey de España abdica voluntariamente, no bajo presión, no porque se va al exilio. Yo creo que este es el escenario idóneo, una transición de absoluta normalidad, lo hemos visto a lo largo de 3 semanas, una transición sin ninguna tensión, en la que cada uno de los representantes populares en las Cortes, en el Congreso y en el Senado ha dicho lo que ha querido decir, se ha dicho absolutamente de todo, y hoy se culmina mañana en puridad, más que hoy. Hoy a las 12 de la noche de hoy deja de ser rey y a las 12:01 pasa a ser rey don Felipe VI. Y estamos viendo las imágenes de hace 39 años. Ese es el paseo por las calles de Madrid del nuevo rey Juan Carlos después de ser proclamado rey de España. Año 75, la España del 75, 39 años. Y abrimos el debate también, porque hay quien dice los mejores años de nuestra historia y hay quien dice desde la izquierda, bueno, pues quizás es el momento de abrir ese debate monarquía parlamentaria constitucional república. Joan Coscubiela, Iniciativa per Catalunya.
Sí, los mejores años de la historia es relativo, depende para quién, es verdad. Sin duda que desde 1978 hasta ahora han pasado cosas importantes. Se ha estabilizado la democracia en este país con limitaciones, ha mejorado el Estado social con muchas limitaciones también. La crisis lo ha echado todo patas para arriba, pero también han pasado cosas muy evidentes, y es que la monarquía de Juan Carlos I ha demostrado dos cosas, que es todo menos estabilidad. La verdad es que en los últimos años ha comportado bastante precariedad institucional la manera en que ha ejercido la jefatura de Estado, pero sobre todo yo creo que la normalidad de verdad debería ser que los ciudadanos pudieran elegir al jefe del Estado y que no fuera la herencia como si se tratara de la propiedad privada. Lo que pasa es que, Joan, en ese sentido, es absolutamente legítimo que una fuerza de izquierdas diga, bueno, quizás sea el momento, después de todos estos años, de reabrir un debate y que los ciudadanos decidan, porque muchos no pudieron votar. Pero lo cierto es que en las reglas de juego, lo veíamos ayer, Senado, ley de abdicación, claro, 233 votos a favor y solamente 5 nos. Volvemos otra vez a lo mismo. Esas son las reglas del juego, sin duda. Nosotros no las ponemos en duda. Hay una mayoría en el Congreso y en el Senado que está a favor de la monarquía, desde el punto de vista. Pero no olvidemos que entre las reglas del juego está también una Constitución que dice en su artículo 23 que democracia no es solo la democracia representativa, sino que es la democracia participativa. Y en este país, desgraciadamente, ese concepto de democracia está en precario. Pero los ciudadanos no saben cuándo votan en las generales, por ejemplo, o en las municipales. Yo creo que en esas... Vamos a ver, si alguna cosa no sabían los ciudadanos cuando votaron, es bastante evidente, es que iba a pasar en estos años, que iba a abdicar el rey o que el PP haría exactamente la política contraria a la que ha hecho. A ver, Joan, yo te lo pregunto. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Eso pone de manifiesto aún más las limitaciones de ese concepto de democracia parlamentaria. Al ritmo que van las cosas, votar un año y callar durante 4 es todo menos democracia, porque se ha visto, incluso aunque no haya mala fe por el que se presenta a las elecciones y vulnera su programa, es que al ritmo que van las cosas no se puede saber lo que van a pasar durante esos 4 años. Para eso la Constitución prevé los mecanismos de participación directa de la ciudadanía, que al bipartidismo le producen pánico. Yo te lo pregunto, te pido casi sí un no. Bueno, imágenes del príncipe, es el último acto del príncipe Felipe como príncipe, está llegando al Real Instituto Elcano, en Madrid, es el último acto del príncipe de Asturias. Ahí vemos que está al lado del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, el ministro de Cultura, de Educación y Cultura, José Ignacio Bert. El presidente del Elcano, Emilio Lamo de Espinosa. Emilio Lamo de Espinosa también, presente, recibiendo al príncipe Felipe VI. El príncipe Felipe. Bueno, el príncipe, bueno, claro, es que ahora es una especie de mezcla, claro, esta tarde abdicación y será a las 12 cuando ya sea Felipe VI y mañana proclamación en el Congreso de los Diputados. Sonriente. Y entra en el interior del Instituto Elcano. Chani Pérez Henares, pero antes, Joan, te lo pregunto. Sí. Casi te pido un sí o un no, os lo voy a preguntar a cada uno de vosotros. ¿Han sido estos 39 años los mejores de la historia de España? Yo creo que esos conceptos ucrónicos, los mejores de la historia de España, no. Han sido, sin duda, años que comparados con el siglo XX y con el siglo XIX han sido positivos. Pero eso no es imputable al jefe del Estado. Esa falacia tiene un nombre complicado en griego, que se dice que no es verdad que aquello que sucede simultáneamente a otra cosa es la causa de eso. Es decir, que haya coincidido la monarquía con años mejores a la Guerra Civil o a la Primera Guerra Mundial, no significa que la monarquía será responsable de esos buenos años. La principal responsabilidad fundamentalmente es de los ciudadanos que se han dejado las cejas luchando por la democracia y luchando por mejorar sus condiciones de vida. A ver, Antonio Pérez Henares, que además en el 70 y tantos, en el 76, en el 75, estabas en el Partido Comunista. Chani, antes que nada, los mejores años de nuestra historia, estos 39 años de reinado. Ha sido el periodo democrático más fructífero y pacífico y largo de la historia de España. Y en eso hemos estado todos. Pero también la monarquía. Hay que decirlo. Yo estaba viendo las imágenes del 75 y las tenía... Vamos a ver. Aquel era un rey en el que no creía nadie. Yo lo publiqué así en mi libro. Un rey en el que no quería nadie. Juan Carlos el Breve lo llamaban, ¿no? Carrillo. No creía ni, por supuesto, ni los ultras. Los ultras lo odiaban. La oposición democrática se le consideraba lo que aparecía evidente, que era un títere del franquismo y el heredero del franquismo. Eso era así.
¿Qué sucedió del 75 al 77? Que de pronto ahí se estableció una confluencia que a mí me pareció esencial y clave entre lo que eran los intereses globales del pueblo español y los intereses de la corona. Y esa confluencia se llamó democracia. Estábamos de acuerdo todos en eso. Yo creo que Juan Carlos tenía bien claro que su única manera de ser rey era precisamente la democracia, y los demócratas españoles, que para ir hacia la democracia nos venía muy bien el rey. Esa confluencia se dio y llegó a su culmen el 23F. Y el día 27F, desde luego a Santiago Carrillo no le parecía ya que era el rey el breve. He de decir también que el PC aceptó todo aquello, no solo lo aceptó, con mucho mayor entusiasmo que el Partido Socialista. Y antes. Perdona, lo votó la monarquía. 74. No solo la votó en la Constitución, la votó en la Comisión. Y te aseguro que hubo en aquel servicio de seguridad del 27F, que lo conozco muy bien, había una pancarta que creo que reflejaba el sentir de la época. Una bandera republicana donde ponía "Viva el Rey". Eso era lo que sentía la gente. ¿Qué ha pasado después? Disculparme, pues que al mismo tiempo que eso, y eso me ha parecido lo más positivo, se produce dentro, y si hay un pacto no escrito de impunidad, de tabú sobre la monarquía, de que se hace la vista gorda durante muchos años sobre amistades peligrosas en todos los sentidos. Y yo creo que eso es lo que estalla. Hay en la gran hoja de servicios que hay que mirar hoy de don Juan Carlos, pongo eso primero y pongo en el debe lo otro. Pongo en el debe de esa impunidad, esos tabúes, y en ese sentido creo que eso debe acabarse. Ahora bien, y termino, lo que pacta y lo que se pacta en la Constitución es algo tan esencial como esto. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Lo otro es accesorio. El punto 1, 3 y demás son accesorios. Si queremos cambiar eso, es muy probable que se pueda hacer. Hágase un debate, preséntense a las elecciones. Con eso reformemos la Constitución y en vez de monarquía constitucional, parlamentaria, pues votamos una república o lo que salga. Mira, yo... Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida. Sí, has dicho una cosa que yo no la veo así, ¿no? Yo creo que lo que se ha demostrado hoy, y creo que lo importante para un país es que mire hacia su proyecto futuro y no hacia lo que ha sido su historia, porque la historia también es discutible y el futuro entiendo que es un elemento de construcción colectiva y de apuesta colectiva. Y has dicho que había una especie de confluencia entre los intereses de la corona y los intereses del pueblo español, ¿no? Yo creo que si hoy algo se ha demostrado, cuando hemos tenido la capacidad de romper uno de los 3 bloqueos que impusieron la Constitución, de elementos que no eran debatibles y no eran sometibles a la soberanía popular, como era, por ejemplo, la información sobre la propia corona, cuando hemos tenido toda la información, lo que hemos visto es que en realidad con quien tiene una alianza de hierro, la monarquía, no es con el pueblo español, sino es con los intereses económicos que dirigen este país y que son los que han determinado determinadas decisiones. Y el segundo elemento que planteas es que lo que fundamenta la Constitución española por encima de todo es la soberanía popular, que la soberanía reside en el pueblo. Y yo eso lo comparto. Y como la soberanía reside en el pueblo, quien debería poder opinar es el pueblo y no unos parlamentarios que, obviamente... Déjame, Chani, son los representantes del pueblo, le estás negando a tus propios parlamentarios, te estás negando a ti misma y a este señor. ¿Puedes no interrumpir permanentemente, Chani? Te lo pido, por favor. Mira, los representantes, como bien ha dicho Joan, nadie que se presentase a las elecciones sabía que el rey iba a abdicar. Nadie. Y de hecho, casi ninguno de los programas, salvo el de Izquierda Unida, que tiene una posición clara al respecto, habla sobre el modelo de Estado porque no es un debate salvo que abdique el rey. Y una vez que abdique el rey, uno puede decidir que los representantes tienen una bola de cristal, que saben la voluntad popular, como yo he oído a muchos dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista aseverar la posición de la mayoría ciudadana, y yo lo que digo es consúltese a la mayoría ciudadana. Y luego, esta cosa, y ya termino,
de que la soberanía reside en el pueblo y que eso es lo incuestionable y que no se puede cuestionar bajo ninguna de las medidas. Bueno, pues el artículo 135 de la Constitución rompe la soberanía popular porque pone a los pies de los intereses económicos extranjeros la viabilidad económica de nuestro país. Por tanto, la soberanía popular está por la vía material rota y violada. Y por tanto son tiempos de someter a debate un nuevo proceso constituyente. Chani, 20 segundos, Jesús Maraña, Infolibre. Solo te voy a decir una cosa. Cuando a las democracias se les empieza a poner apellidos, sea popular, orgánica, no sé qué, es que no son. Claro, he tenido que sufrir la orgánica. Y ahora, cuando me plantean la popular, sí, las sé democracias, lo que quiere decir. Mira, las democracias, el elemento central de la democracia, estamos empatados, efectivamente. El elemento central de la democracia tiene que ver con la consulta a soberano. Quien sea el soberano y quien se defina el soberano. Por lo que mucha gente, es que hay dos modelos democráticos distintos. Uno que tiene que ver con una representación. Hay un elemento. Tú puedes hacerle todos los matices que quieras, claro, pero la democracia reside esencialmente y para siempre en una cosa que se llama voto y todos los votos. Y yo te digo una cosa. Por tanto, votemos el modelo de Estado. Perdona. Si es la base de la democracia, votemos. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que en un momento determinado habrá que hacer una reforma cuando toque ¿Quién va a hacer la reforma? Que esta es la gran pregunta. Las reformas se van a ir al restaurante, Curro, se van a ir al restaurante Curro a pactar la reforma. Creo, Tania, ponerle Curro, me da igual Curro que la asador. Yo solo te digo una cosa, creo que si algo ha apuntalado la monarquía estos días ha sido la visión que habéis dado Izquierda Unida, los separatistas, aliados con los bilduetarras, en la proclamación de 3 repúblicas ayer en el Senado. Ayer en el Senado proclamáis 3 repúblicas. La popular vosotros. No pegues este salto. Vosotros la popular. Los bilduetarras la vasca y los de RC la catalana. Hombre, eso es un pitirrana. Miedo le dais al personal. Tú no te das cuenta. Para plantear la república hay que ir por otro lado. Tú no te das cuenta. Dile a Jesús, a Ramón y a Joan que también intervengan, por favor. Chani, tú no te das cuenta que cuando nos quedan argumentos siempre recurrís al miedo. Las coaliciones sí tengo argumentos. Sí tengo argumentos. Estamos hablando de que la gente vote, no estamos hablando de nada más. La democracia y el voto. ¿Cómo os da tanto miedo el voto? ¿Me permitís? ¿Cómo os da tanto miedo el voto popular? Que vamos a tener tiempo. Miedo al voto popular. He peleado por él. Chani, así que no le tengo ningún miedo al voto popular. Que no pasa nada, que vamos a seguir debatiendo. Es la democracia. Pues que se vote. Pero cuando toca. ¿y cuando para decidas qué? Tú. No, cuando decidas no. Cuando decidas tú o cuando decidas que soy los representantes. Cuando hay un momento, importantísimo en el país, como es la abdicación del rey. ¿Qué mejor momento? A ver, 12:39. Jesús Maraña, Infolibre, Joan Coscubiela, Ramón Pérez Maura, que hay más personas aquí en la mesa. Yo tengo la impresión de que cometemos errores similares a aquella época. Me refiero a la de la primera transición, a la del paso del franquismo a la democracia, y no tengo claro que se puedan acertar, es decir, de cometer los aciertos que se cometieron también en esa época, que también los hubo. Y lo digo por lo siguiente, o sea, cuando pretendemos hacer historia, y una historia absolutamente blanca de aquella época, sabemos que es mentira. Es decir, cuando ha dicho Chani que todo esto se debe a la soberanía popular, al esfuerzo del pueblo y a la labor del rey, etcétera, falta una cosa. Todo ocurrió como ocurrió también por el interés de las élites del franquismo, que en un momento determinado se hicieron el harakiri no porque tuvieran interés en suicidarse, sino porque vieron que era la mejor forma de salvar sus intereses, creyeron que era dar los pasos que dieron. Bueno, yo pongo sobre la mesa lo siguiente. Asumiendo incluso, comprando, digamos, el discurso de todo lo bueno de la transición, a mí me está sorprendiendo lo siguiente. Estuvo mal, pero este país está acostumbrado a matarse a gorrazos. Cuando preguntas si son los mejores 39 años de la historia... Hay que profundizar en la democracia, hay que regenerar, seguro, claro, sin pero duda. Por eso, yo lo que quiero poner sobre la mesa es lo siguiente. Asumiendo incluso, dices, oye, todo aquello se hizo lo mejor que se pudo y se acertó muchísimo y se vencieron miedos, etcétera, a ver si somos capaces de hacerlo ahora también como entonces, ¿eh? Pero no sé si vamos a ser capaces. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Asumiendo eso, esos aciertos que más se suelen indicar sobre aquella época son los de la osadía, la audacia, la valentía a la hora de afrontar retos, etcétera, etcétera. Oiga,
Y yo tengo la impresión de que aquí ahora se está actuando como actuaron en su día las élites del franquismo y los sectores que querían no pasar a la democracia en profundidad, pues parece que ahora hay una resistencia a afrontar lo que está sobre la mesa y está en la calle. Y ahí hay una serie de reivindicaciones que llevan a unos planteamientos que exigen no agarrarse a lo que ha pasado estos 39 años, sino asumir que quedaron parches, quedaron lagunas, quedaron problemas sin solucionar. Ramón, Jesús Ramón y yo. Jesús, yo creo que lo que hay es un verdadero interés en negar la evidencia. Y la evidencia es que han sido 39 años de un éxito que nadie hubiera imaginado en 1975. Nadie. Nadie podía imaginar que iba a ir lo bien que ha ido. Iba a ir lo bien que ha ido. Que España, 39 años después, iba a estar entre las grandes naciones del mundo donde no había estado en todo el siglo XX. Donde no había estado en todo el siglo XX. Es que en el siglo XX digo yo que en eso el modelo de Estado... De dictadura, pero es que llevamos casi Jesús, tanto tiempo ya de democracia. Bueno, pues nada. ¿No? Perdón. No, entonces lo que digo es que algo habrá tenido que ver el modelo de Estado que hemos tenido para el éxito que hemos tenido, o no ha tenido, ha sido al margen. ¿No? Esto hubiera ocurrido igual, hubiéramos tenido lo que hubiéramos tenido. Supongo que no. Entonces lo que quiero decir, Ramón, es que cuando si oigo hablar... Termino ya. Pero no me discutas cosas que yo no he dicho. No, pero lo que estoy diciendo es que algo habrá tenido que ver. Y entonces, por volver a lo que decía antes Coscubiela, vamos a ver, cuando se habla de precariedad institucional, que vivimos precariedad institucional. Sí, señor. Bueno, pues, perdón, yo quisiera saber... Un monarca que incumple sus responsabilidades. ¿Puedo terminar? Es que aquí es un monarca que incumple sus responsabilidades. Que acabe Ramón Pérez Maura, ABC. Yo simplemente quiero decir que vivimos no solamente ninguna precariedad institucional, vivimos una institucionalidad casi perfecta. Hemos conseguido hacer una abdicación y transmisión de poderes a un nuevo rey con una normalidad institucional absoluta, siendo algo que, como he dicho antes, no ocurría desde Carlos V, lo hemos hecho con una normalidad absoluta y eso es un ejemplo para cualquier país. Cientos, te digo, cientos de países nos envidiarían por poder hacer lo que hemos hecho Jesús, nosotros. 30 segundos. Vamos a ver, a veces, perdóname, Ramón, pero a veces elogiamos como algo absolutamente inaudito lo que me parece que es una obviedad. Es decir, pero ¿qué esperábamos? ¿Seguir a garrotazos como los que pintaba Goya en el 19? Es decir, aquí se hizo la comparación permanentemente. Durante los primeros años de la transición se condicionaron muchas decisiones basadas exclusivamente en los miedos que estaban ahí, que eran reales, que los que teníamos ya alguna edad para ser conscientes de lo que pasaba, sabemos que eran reales, pero no se pueden trasladar y hacer infinitos los miedos de la transición. Y segundo, España progresa en estos 39 años gracias a la democracia, gracias a estar en Europa, etcétera, etcétera. Pero también podríamos decir, oiga, pero estamos como estamos ahora mismo, ¿eh? Podríamos estar mucho mejor, pero ¿cómo podemos hacer esas hipótesis? Decimos, son los mejores 39 años, depende en qué podríamos estar mucho mejor de lo que estamos. También podría yo defender eso. Y segundo, la normalidad institucional. Pero si se está analizando aquí, y a mí me parece bien, cada uno es libre de analizar lo que quiera, pero estamos en una abundancia de la adulación, en un exceso de la adulación, que hay que leer la prensa extranjera y algunos digitales para saber las causas de esta abdicación que se están contando en el New York Times, en el Financial Times, en el Der Spiegel, etcétera. Y aquí seguimos diciendo que esto es una cosa absolutamente decidida, elaborada, premeditada, como un ejemplo para el mundo mundial. Ramón, 20 segundos. El rey ha tenido que abdicar. Aquí hay que cortar para que te den la palabra, ¿no? Hay que cortar, ya lo veo. Pues lo vamos a hacer. Yo no he cortado a nadie en ningún momento. Yo simplemente quiero decir que esto es tan sencillo como que me estás contando que vivimos entre un blanco y un negro, y yo creo que hay muchos grises en medio. ¿Tú crees que no hay grises? Tú me hablas del negro. ¿Por qué dices? Porque yo creo que no hay grises. Vamos a ver. Lo que no puedo es ver el mismo color que pintes. Ninguna persona en esta mesa me va a superar a mí en el reconocimiento de la importancia que tiene la democracia en relación a la dictadura. Entre otras cosas porque en 1972 estaba ya en la cárcel, y a los que nos costó eso sabemos lo que vale. Dicho eso, ¿no os dais cuenta que cuando estáis poniendo en valor los grandes avances económicos de este periodo, os estáis olvidando que, por ejemplo, todos los que tienen menos de 40 años, eso que los demás sí podemos comparar, y es no tener un sistema nacional de salud o tenerlo, no tener un sistema educativo o tenerlo, no tener seguridad social o tenerlo. Todos los que tienen menos de 40 años prácticamente no lo han vivido, y desde que tienen uso de razón están en una situación de profunda precariedad. Esa identificación entre monarquía y bienestar de la gente no solo es falsa, sino que además hay toda una generación para la cual no es verdad. Y termino en una cosa, mirad bien. Se votó en 1975, 78, 78, se votó una monarquía parlamentaria. Lo que había en las calles no era euforia por la monarquía, era euforia por la democracia. Algunos
tuvimos que sacrificarnos bastante nuestras convicciones personales para aceptar que la democracia es lo más importante. Pero eso significa que eso está así de por siempre, inmutable, momificado. Eso significa que todos aquellos de menos de 57 años que no pudieron votar no van a poder votar nunca. Eso significa que a mí no me dejan votar, porque no es verdad. No es verdad. A mí en el Parlamento español me han negado el debate de un texto alternativo, de una enmienda alternativa, donde decía sí a la abdicación, porque eso ya no lo puedo cambiar, pero a continuación referéndum consultivo del artículo 92 de la Constitución, y a continuación, si sale un cambio en el sistema de jefatura de Estado, proceso constituyente. No lo he podido votar, no me han dejado votar, no me han dejado ni presentarlo, pero aunque me hubieran dejado presentarlo, yo me siento representante de todos los ciudadanos españoles porque me han votado. Me siento de los tuyos. No. En el momento que a mí me eligen unos, yo me siento representante de todos. Yo no digo que soy el único representante, termino. Pero jamás se me va a ocurrir decir que porque me votan una vez cada 4 años, yo les tapo la boca durante esos 4 años. Porque os olvidáis que Kelsen, un jurista en 1920, decía que un problema de la democracia, sin apellidos, de la democracia secas, era que solo la democracia representativa era un límite y que había que avanzar a la democracia participativa directa. Un siglo después, España continúa en esa precariedad democrática. Yo celebro mucho haber oído explicar a Joan esa serie de cambios que dice que esta nueva generación... Es que no se nega nunca. No, claro, pero que dices que esta nueva generación no es consciente de ellos. Claro, no es consciente de ellos porque no conoció esa etapa anterior. Ahora entiendo por qué Tania Sánchez dice que es que no hay que estar mirando atrás. Claro, es que a esa nueva generación hay que explicarles de dónde venimos. Porque si no miramos de dónde venimos... ¿Le puedes explicar que mientras estén precarios, le puedes explicar las bondades, que mientras estás precario no les vas a convencer? Si no miramos de dónde venimos... No, oye, perdona, pero es muy importante. Las condiciones materiales hacen la conciencia. A Marx defiéndelo tú. Tú le puedes explicar a los jóvenes que esta sociedad es la mejor de todo el mundo, pero mientras estén precario no los vas a convencer. En Marx que tienes mucho futuro. Un momentito, y ahora os pido... Está de moda, que no vamos a dejar este debate, pero quiero saber un par de detalles. Por ejemplo, Ana Gamar, Palacio Real, esta tarde a las 6, Salón de Columnas. Es el momento, y además se va a vivir aquí en Más Vale Tarde, el momento en el que el rey sanciona su abdicación. Sí, justo ese será el momento. Esta tarde a las 6 en el Salón de Columnas de este Palacio Real. El rey además va a ser recibido aquí con honores y después pues será ahí donde firme esa ley de abdicación, una ley que después pues va a reafirmar el propio presidente del gobierno. Será una ceremonia, nos dicen desde Zarzuela, corta y solemne, en la que no se espera que el rey saliente, don Juan Carlos, haga ningún discurso, pero sí que tenga algún gesto con don Felipe. Una cosa más, Ana Gamar, ¿quién va a estar allí? ¿Quién va a estar en...? Es un acto muy especial, dicen que hay unas 100, 150 personas invitados a esa ceremonia de abdicación. Poco más de 150 personas y entre ellos estarán pues la reina Sofía, don Felipe, doña Leticia, también el presidente Mariano Rajoy, miembros del gobierno, miembros de las altas instituciones como el presidente del Congreso, del Senado, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, los 3 expresidentes. Vamos, es un acto muy reducido y en el que lo que habrá son personalidades muy importantes de nuestro país. Gracias, Ana Gamar. Vuelvo contigo al Palacio Real en unos minutos para que me cuentes cómo va todo el dispositivo de seguridad, porque allí en ese balcón, en el balcón del Palacio Real, pues saldrán mañana los 2 nuevos reyes y los reyes anteriores. Y hay un dispositivo de seguridad espectacular en toda esa zona. Bueno, a Madrid van a intentar blindarlo. Pero antes, Nayara Aguirre, hemos tenido información de la última cena del rey don Juan Carlos como rey, iniciativa de un exministro socialista, ministro de Interior José Luis Carcuera, cuando hicieron la reserva. Suena fatal eso de la última cena. Pues según nos han contado, la reserva la hicieron aproximadamente hace una semana. Fue ayer, anoche, en este restaurante de la Casa de Campo, restaurante Currito. La cita era a las 9 de la noche, el rey llegó aproximadamente a las 9:10 y aquí estuvieron hasta la 1 menos cuarto de la mañana. Nadie aquí sabía nada más que 3 personas, las relaciones públicas, el jefe de cocina y el director del restaurante. El personal se enteró ayer mismo por la mañana. Bueno, ¿y quiénes estuvieron? Porque Nayara se dice iniciativa de un exministro socialista, José Luis Corcuera, pero sobre todo mucha presencia de miembros de gobiernos socialistas y de gente de la Unión de Centro Democrático.
Sí, aquí estuvieron dos padres de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. También estuvieron exministros socialistas, como decías, Barrio Nuevo, Corcuera, también la actual defensora del pueblo, Soledad Becerril, dirigente de UCD, y también hasta 36 personas, una mesa de 36 comensales. A ver, y luego en esta mesa solamente hay dos personas, casi de la misma edad, que no votamos en el 78. ¿Que somos tú y yo? Sí, bueno, tú eres un poquito más joven. Y yo tampoco importa, ¿eh? Tú tampoco. No, yo tampoco tenía edad para votar. Llevaba pantalón corto en el año 78. Yo llevaba pantalón corto. Es decir, solo votamos. Se lo estábamos poniendo a Joan Coscubiela muy fácil. Los dos que votamos, algunos pretenden que vosotros no podéis votar nunca. Pero ni los que vienen después. Igual que en Estados Unidos no están votando la Constitución. Nadie ha votado esta Constitución que tienen en Estados Unidos como ejemplo. No te quepa la menor duda que lo pongo. Porque está lleno de ejemplos de no hay nadie en Estados Unidos que haya votado la Constitución. Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida, como representante en esta mesa de esa generación que no votó en el 78 y que se ha encontrado ya con la educación, la sanidad pública. No aspiro a representar a toda una generación, ni mucho Solo menos. era de esta mesa. Pero yo nací en el año 79, por tanto no es que fuese en pantalón corto, es que no iba directamente en el 78. Has dicho, Ramón, que tú no vas a reivindicar ante la evidencia de que las generaciones actuales, tú reivindicas explicarles cosas como si no entendiésemos, como si no supiésemos, como si nos faltara conocimiento, y la evidencia que te marcaba Joan de que las condiciones materiales determinan que da igual lo que me expliques porque la realidad no se corresponde con nuestra forma cotidiana de vida, y tú decías yo no voy a reivindicar a Marx, solo faltaba. Muy bien, yo te voy a hablar de un autor que a lo mejor sí que reivindicas, que es Ortega y Gasset, que en el año 32 escribe un artículo maravilloso que deberíais volver a leer, que se llama El tema de nuestro tiempo, donde establece la idea de generación y donde marca claramente, en un análisis yo creo brillante, que hay épocas en las que hay continuidad del ideario institucional, político y cultural de las anteriores y época de ruptura. Y no es un drama, no es un drama. ¿Cuándo se pasa una época de ruptura? Y esta es una época de ruptura. Cuando la transición entre generaciones no se hace completa. Y cuando a nuestras generaciones nos habían prometido que este modelo democrático y de economía desarrollada capitalista nos iba a permitir tener un futuro digno que no está garantizado. Y por tanto decimos, nos ha visto mal pelo. Y ahora queremos inventar nuestro futuro y repensar los errores que vosotros habéis cometido. Porque desde luego este sistema... Desde luego este sistema que no garantiza, la viabilidad de las vidas humanas y del futuro de nuestras generaciones más jóvenes, no está bien. No está bien. Está muy bien que tú defiendas el programa de Izquierda Unida, yo lo aplaudo. Ahora, con ese programa conseguís... Estoy hablando de Ortega y Gasset y de una reflexión que va más allá de la posición política. Hoy dudo mucho que Ortega y Gasset estuviera hablando de ruptura hoy. Yo lo que te estoy diciendo es que hoy en día la ruptura la defendéis los que la defendéis. Creo que hay una gran mayoría de la representación popular que no habla de ruptura. Os habéis retratado con toda legitimidad en el Congreso de los Diputados y en el Senado, los que queréis la ruptura, y estáis en vuestro derecho. Ahora, llegad a esa ruptura por las vías democráticas, por favor, ganando las elecciones. Estamos de acuerdo, por las vías democráticas en las que lo que, por tanto, como estamos exigiendo es un referéndum, no estamos tomando las armas y yendo a atacar a nadie, estamos exigiendo un referéndum, por tanto, estáis exigiendo un referéndum que se sale de la Constitución. No es verdad, no es verdad, la Constitución establece la forma de reforma de la jefatura del Estado. La Constitución establece dos supuestos. Uno, el del referéndum consultivo en el artículo 92, que se puede hacer. Dos, el de la reforma constitucional del artículo 168. Pero para eso hay que tener mayoría en la Cámara, ¿no? Para eso tiene que haber una mayoría en la Cámara que sea tan demócrata como para entender que la Constitución no es una momia, sino que se puede modificar, que se puede modificar, ¿qué diputados son además hay que dar la voz a la gente. Para que os explique un momentito, Tania, son las 12:55, me está esperando el portavoz de Podemos porque hay una información hoy polémica del diario El País. Y entonces, Tania, te voy a dar 15 segundos de reloj. 15 segundos. Chani 30, Jesús 30. Tú has dicho negar la evidencia. Lo que no podéis negar es la evidencia de que la ruptura se ha producido por arriba, porque han sido las élites de este país las que rompen con el compromiso del pueblo, con que podamos tener una vida viable. Por tanto, ante esa ruptura, ¿qué planteamos nosotros? Democracia. Democracia profunda. Eso también lo dice Ortega, ¿no? Chani, Pérez Henares, Jesús Maya, el otro día hice un tuit que era exactamente que los americanos que no han votado ninguno de los vivos la Constitución la respetan.
y que aquí, que no es el caso de nosotros, un montón de gente que quiere quemarla ni siquiera la ha leído. No, quemarla no. Yo creo que hay una cosa, pero hay un elemento. La Constitución norteamericana ha sido reformada creo que 27 veces. Mira, decía Jesús Maraña unas cosas que me parecen importantes. Una, por supuesto que la abdicación del rey se ha producido por algo. Si no, no hubiera abdicado. Yo creo que es un hecho evidente. Yo he señalado los errores basados en lo que creo que ha sido. Creo que tenemos que afrontar, y acabo, efectivamente y con toda audacia, lo que es un paso adelante, porque se quedaron ahí cosas, el artículo 8º, se quedó un montón de cosas que hay que afrontar, solo con una condición, con la misma condición de siempre, de buscar acuerdos entre el conjunto de la ciudadanía, de no imponer una parte sobre la otra, de buscar el común denominador. Y creo que ha llegado el momento, y en eso creo que estamos de acuerdo. Pero fíjate, Joan Coscubiela está de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo. Tú que eres un representante del pueblo español tienes que entender que en tu alícuota parte. Y he de decirte que si en un momento determinado pierdes una votación es porque a ti te han votado menos. Estoy de acuerdo, pero el acuerdo no puede ser de élites, tiene que ser con la gente. Mirar, la mayor fractura del consenso democrático. Pero la interpretación de la gente no la haces tú, ni Tania, ni Jesús, ni yo. Cada uno hace la gente. Cada uno hace la suya. El pueblo es también la gente que vota al PP. A ver si... Y el pueblo es la gente que vota al PSOE. El pueblo es incluso la gente que vota a RC. Déjame que te diga una cosa. Quien ha provocado la ruptura del consenso constitucional de 1978 es quien, aprovechando la crisis, se ha cargado un incipiente Estado social. Eso ya... La mayor ruptura del consenso constitucional es propaganda de parte. A ver, no es propaganda de parte. Discutimos. Vamos a ver. Eso lo discutimos por otro lado. Yo entonces voy y le echo la culpa a tal, el derecho al trabajo, el derecho a la no sé vivienda, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación. Perdona, sigue habiendo derecho a la educación, derecho a la sanidad. No exageréis. No me abréis ese debate ahora porque no ese es el debate. Depende de Jesús Maraña, Infolibre. Jesús Maraña, por favor, 30 segundos. En la Constitución está. Chani, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace 10 días se cumplió el aniversario de las primeras elecciones democráticas del 77, el 15 de junio. Uno de los problemas que hubo físicamente para esas elecciones es que no había urnas, ¿vale? No había urnas. Hoy está la revolución digital desde hace 15 años. Es decir, pongo este ejemplo simplemente para que asumamos que no se puede estar permanentemente haciendo comparaciones entre lo que pasó hace 40 años y ahora. Ahora hay métodos, vías perfectamente válidas para ejercer un nivel de participación democrática que hace 40 años era impensable. Simplemente asumámoslo, dejemos de compararnos y de hacer mitología con aquello y de pretender que se haga otra mitología. Creo que no con lo ha esto. hecho, solo te he dicho, hay que afrontarlo. Solo te he dicho que hay que afrontar esto con audacia y pronto. 12:59, hoy el diario El País. Yo no sé si todo este también debate está provocado con ese resultado electoral, la aparición también de Podemos, no sé si todo puede estar también